Parte 1. Había un silencio extraño sobre la península de Corea a comienzos del siglo XX. Un silencio pesado, no de calma, sino de opresión, como si las montañas mismas contuvieran la respiración. Los templos que antes resonaban con cantos budistas guardaban ahora un mutismo inquietante, y los mercados, antaño bulliciosos, se llenaban de miradas vigilantes, de palabras susurradas apenas con los labios. Japón, con su expansión implacable, había tendido su sombra sobre la antigua dinastía Joseon, y con esa sombra vino la desconfianza, las cadenas invisibles y la lenta anulación de un pueblo que ya no se pertenecía. En medio de este escenario, nació una niña destinada a la grandeza y al sufrimiento. Su título era el de princesa, pero su trono se desmoronaba bajo sus pies antes incluso de que aprendiera a caminar. Desde su primer llanto, no se la miraba como a una criatura inocente, sino como a una pieza más en un tablero de poder, donde reyes y emperadores jugaban a mover naciones enteras. Ella no lo sabía, claro, pero los corredores del palacio ya susurraban: la última princesa, la que no tendrá reino. El aire en el palacio de Changdeokgung, que en otros tiempos había olido a pinos, seda y tinta fresca sobre los pergaminos, estaba impregnado ahora de un perfume amargo. La presencia constante de oficiales japoneses, de consejeros extranjeros que se sentaban en mesas donde los coreanos ya no tenían voz. Era un espacio lujoso, sí, pero contaminado. Los mismos muros que antaño protegían a la realeza se habían convertido en testigos mudos de su lenta desaparición. Y en ese espacio crecía ella, la pequeña princesa, sin poder comprender aún por qué las sonrisas de los adultos se quebraban apenas la miraban. Las noches eran lo peor. Afuera, el sonido del viento entre los árboles parecía arrastrar rumores de lo inevitable. Dentro, las lámparas de aceite proyectaban sombras alargadas sobre las paredes, como si los antepasados quisieran advertirla, como si quisieran decirle: el linaje termina contigo. A veces, mientras dormía, se despertaba con el eco de pasos en los corredores, pasos apresurados, voces que bajaban el tono al pasar cerca de su habitación. Y aunque era solo una niña, ya intuía que algo estaba mal, que su vida no iba a ser como las historias que las nodrizas contaban en secreto, esas leyendas de reinas sabias y príncipes guerreros. El pueblo, más allá de los muros, también sabía que la dinastía estaba condenada, pero de la princesa se hablaba con una mezcla de ternura y compasión, un pajarillo enjaulado antes de aprender a volar. Decían que cuando sonreía, lo hacía con la inocencia de quien desconoce que su mundo se está desmoronando. Pero incluso esa inocencia, tan frágil y luminosa, era vigilada, medida, analizada por ojos que no buscaban su bienestar, sino su utilidad política. La introducción de su vida no fue un cuento de hadas, sino un preludio oscuro. Nació en un tiempo en que las coronas no eran símbolos de gloria, sino cargas insoportables. Su cuna estaba rodeada de seda, pero también de cuchillos ocultos. Y en las noches más silenciosas, cuando la luna iluminaba los techos curvados del palacio, parecía que el futuro mismo la observaba con frialdad, aguardando el momento de quebrarla. Ese sería el destino de la última princesa de Corea: crecer bajo un cielo que ya no le pertenecía, con la certeza de que cada sonrisa escondía un secreto y cada caricia podía ser una traición. Y aunque aún no lo sabía, su vida entera iba a ser un recordatorio doloroso de cómo la historia, cuando la escriben los poderosos,
convierte a los seres humanos en prisioneros de un relato que jamás pidieron protagonizar. La noche se alargaba, y con ella la sensación de que la tragedia apenas estaba comenzando. Parte 2. La infancia de la princesa fue un terreno en el que la inocencia apenas tuvo espacio para florecer. Aun cuando las paredes de los salones se adornaban con tapices bordados y los jardines reverdecían bajo los cerezos en flor, cada rincón de su mundo estaba cercado por la vigilancia. Ella no corría libre como otros niños, no escuchaba risas despreocupadas, ni jugaba con compañeros de su edad. Sus días estaban marcados por la solemnidad de las normas y el peso de un silencio impuesto, un silencio que se clavaba en la piel como un hierro invisible. Los pasillos del palacio eran fríos, demasiado amplios para una niña, demasiado vacíos para quien anhelaba compañía. Sus pasos pequeños resonaban como ecos huecos entre columnas de piedra, recordándole que estaba sola, aunque hubiera sirvientes en cada esquina. La escoltaban damas de compañía que no hablaban mucho, que parecían más guardianas que cuidadoras, y siempre, a la distancia, hombres con uniformes extranjeros observaban. La princesa aprendió pronto que incluso una risa espontánea podía atraer miradas de sospecha. Desde muy temprano notó que no podía preguntar demasiado. Cuando lo hacía, el aire se volvía denso, las palabras se cortaban y solo recibía respuestas vagas. Así es el mundo ahora. Debes ser fuerte. No hables de esas cosas. Esas evasivas eran como muros invisibles que rodeaban su niñez. Y en esos muros quedaban atrapadas las preguntas que ardían en su interior. ¿Por qué ya no había celebraciones como las que recordaban las nodrizas? ¿Por qué los palacios parecían más tristes que majestuosos? ¿Por qué los ojos de su madre reflejaban una pena que no lograba ocultar? Su niñez estaba custodiada como un tesoro que nadie debía tocar. Pero no era un tesoro para ella, sino una jaula. Se le enseñaban los gestos de la realeza, los movimientos exactos de las manos, la manera de inclinar la cabeza y sonreír sin mostrar demasiado entusiasmo. Todo debía ser medido, calculado, contenido. Una disciplina rígida que, bajo la apariencia de preparación para el futuro, era en realidad un entrenamiento para el silencio. Las noches eran un refugio amargo. Desde su habitación podía escuchar el lejano canto de los grillos, mezclado con el rumor de las hojas agitadas por el viento. Ese sonido la reconfortaba, como si le recordara que aún existía un mundo más allá de las murallas. Pero al mismo tiempo, era un recordatorio cruel. Aquel mundo estaba prohibido para ella. Desde muy pequeña comprendió que su vida transcurriría entre muros altos y puertas cerradas. A veces se asomaba a las ventanas del palacio y miraba hacia los jardines exteriores, donde de vez en cuando lograba ver campesinos o visitantes caminar libres, respirando un aire que a ella le estaba vedado. En su soledad comenzó a desarrollar una imaginación intensa. Los corredores oscuros se convertían en escenarios de historias secretas que inventaba para no sentirse sola. Imaginaba que los retratos de los antiguos reyes y reinas que colgaban de las paredes le susurraban consejos. Veía en sus ojos pintados la dignidad perdida y sentía que aquellos rostros inmóviles le pedían resistencia. Pero la realidad siempre regresaba con crudeza. Era una niña y no tenía poder alguno para cambiar lo que la rodeaba. A medida que crecía, fue percibiendo con mayor claridad los límites de su existencia. No era libre para decidir qué estudiar, ni qué leer, ni siquiera con quién hablar.
todo estaba supervisado. Y mientras los años pasaban, el contraste se hacía cada vez más evidente. Era princesa solo de nombre, pues el poder de su familia había sido reducido a cenizas. Cada lección que recibía estaba teñida de una melancolía amarga. Recuerda quién eres, aunque quieran que lo olvides. Su niñez, que debió haber sido un tiempo de juegos y descubrimientos, se transformó en un ejercicio constante de obediencia y renuncia. Una infancia robada, marcada por la certeza de que su destino no le pertenecía. Y en lo más profundo de su corazón comenzó a crecer una sombra. La intuición de que nunca llegaría a conocer lo que significaba la verdadera libertad. Así, entre las paredes cargadas de silencio y las miradas vigilantes, la princesa aprendió a sonreír sin alegría, a callar sus preguntas, a fingir que no escuchaba los murmullos de traición que corrían por el aire. Era todavía una niña, pero ya conocía el peso del cautiverio, y en sus ojos brillaba a veces un destello inquietante, la conciencia temprana de que su vida no era suya, sino el reflejo trágico de un reino condenado. Parte 3. Con el paso de los años, la niña fue dejando atrás la fragilidad de la infancia, pero lo que encontró no fue la libertad de crecer, sino una prisión más sutil, más engañosa. El palacio ya no era solo un espacio de encierro, se convirtió en un teatro de ilusiones, cuidadosamente montado para persuadirla de que vivía rodeada de privilegios. Le ofrecían vestidos de seda finísima, banquetes llenos de platos exóticos, joyas relucientes que brillaban bajo las lámparas de cristal importadas de Occidente. Todo parecía esplendoroso, como si el lujo pudiera compensar la pérdida de un reino. Los japoneses, siempre atentos, le mostraban este mundo como si fuera un regalo. Le decían que había nacido en tiempos modernos, que ya no debía pensar como los antiguos reyes y reinas que se aferraban a un poder extinguido. Le repetían que era afortunada, que la vida de privilegios que llevaba era una bendición, una puerta hacia la grandeza. Pero la princesa, aun siendo joven, sabía distinguir entre la abundancia y la libertad. Las paredes seguían ahí, invisibles pero implacables. Aquella riqueza no era otra cosa que una jaula dorada, un engaño cruel disfrazado de benevolencia. En los banquetes, cuando la música sonaba y las copas tintineaban, ella miraba a su alrededor y sentía un vacío inexplicable. Las sonrisas eran demasiado perfectas, los gestos demasiado calculados. Cada invitado parecía representar un papel en aquella farsa de poder, y los oficiales japoneses que presidían la mesa brillaban de satisfacción, como si la opulencia que ofrecían pudiera borrar siglos de historia. La princesa se preguntaba en silencio, ¿cuánto de lo que me rodea es real y cuánto es ilusión? Los jardines del palacio eran otro escenario de este espejismo. Le permitían pasear entre flores importadas, arbustos recortados con precisión geométrica, estanques donde nadaban peces rojos como carbones encendidos. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Pero al alzar la vista, veía guardias en las entradas, ojos atentos tras las ramas, y comprendía que incluso la naturaleza estaba sometida a la vigilancia. Era un paraíso artificial, diseñado para hacerla olvidar lo que había perdido. Los mismos maestros que le enseñaban historia lo hacían con un sesgo evidente. Le relataban glorias pasadas, pero cuidadosamente omitían los episodios de resistencia contra la ocupación. Hablaban de modernidad, de progreso, de unidad bajo un nuevo imperio, y esperaban que la princesa repitiera esas palabras con convicción.
Cada clase era una forma de adoctrinamiento disfrazada de enseñanza. Ella asentía en silencio, pero en su interior un fuego de sospecha se encendía cada vez más fuerte. Entendía que querían moldearla no como princesa coreana, sino como un símbolo dócil del poder japonés. El lujo, en lugar de seducirla, comenzó a llenarla de desconfianza. ¿De qué servía un vestido bordado con hilos de oro si no podía elegir dónde caminar con él? ¿De qué servía un banquete con manjares si el sabor estaba impregnado de humillación? Incluso las joyas que colgaban de su cuello le parecían cadenas disfrazadas, símbolos brillantes de una prisión invisible. A veces, en medio de las celebraciones, su mente volaba hacia recuerdos vagos de canciones populares que había escuchado de labios de nodrizas o sirvientas. Melodías sencillas, llenas de nostalgia, que hablaban de libertad, de campos abiertos y ríos que fluían sin dueño. Esas canciones, prohibidas en los salones del palacio, eran lo único que la mantenía unida a una identidad que intentaban arrancarle. El espejismo del poder era un veneno lento. La rodeaban de esplendor para que olvidara su vacío, pero cuanto más brillante era el entorno, más evidente se hacía la oscuridad de su situación. Había aprendido a sonreír cuando se lo pedían, a inclinar la cabeza con gracia, a representar el papel de princesa satisfecha. Pero en las noches, cuando apagaban las lámparas y el palacio quedaba en penumbra, esa sonrisa se borraba, y en sus ojos quedaba solo una certeza amarga. Todo lo que poseía no era suyo, y todo lo que había perdido nadie se lo devolvería jamás. Así creció la princesa en medio de un teatro de riquezas huecas, rodeada de un esplendor que más que elevarla, la hundía. Y cada día que pasaba, el espejismo del poder se volvía más claro para ella. No era más que un disfraz, un escenario montado por sus carceleros para quebrar su espíritu con la dulzura engañosa del oro y la seda. Parte 4. El día de su boda llegó como una sentencia disfrazada de celebración. Desde muy temprano, el palacio entero se llenó de movimientos apresurados, de voces que daban órdenes, de manos que desplegaban sedas y adornos florales. Para los ojos externos, era un acontecimiento majestuoso, un enlace entre la realeza coreana y la aristocracia japonesa, un símbolo de unidad bajo un mismo sol. Pero para la princesa, cada detalle era un recordatorio cruel de que su destino no era suyo, de que su vida había sido escrita con tinta ajena. Los sirvientes la vistieron con un traje nupcial que brillaba como si lo hubieran tejido con hilos de estrellas. La seda era suave, el bordado exquisito, los colores intensos. Y, sin embargo, cuanto más perfecta era la prenda, más sentía que se trataba de un sudario. No era un vestido de amor, sino de sumisión. Mientras le ajustaban las mangas y colocaban las joyas sobre su cuello, ella sentía el peso insoportable de las cadenas invisibles que se disfrazaban de ornamento. El palacio estaba lleno de invitados, la mayoría desconocidos, hombres y mujeres de influencia japonesa que la observaban como quien examina un trofeo. Sus sonrisas eran corteses, pero en ellas no había calidez. Había triunfo. Los coreanos presentes, reducidos en número, mantenían los ojos bajos, incapaces de mirar directamente a la joven princesa. Sabían que aquel matrimonio no era una unión, sino un despojo. Sabían que lo que se celebraba no era el inicio de una vida, sino la consumación de una derrota. El novio, un noble japonés de porte impecable, se presentó ante ella con una expresión impenetrable. No había en sus ojos afecto, solo una mezcla de deber y frialdad.
Su voz era suave, pero distante, como si cada palabra hubiera sido ensayada. Para él, la princesa no era una esposa, era un símbolo político, una pieza entregada para sellar la victoria de su imperio. Ella lo sabía, y en su interior un vacío se abría con la fuerza de un abismo. La ceremonia transcurrió con solemnidad, entre cánticos y discursos que repetían las mismas frases de unión y esperanza. Pero mientras todos hablaban de futuro, la princesa sentía que el suyo quedaba sepultado en aquel instante. Cada palabra pronunciada por los sacerdotes resonaba como un eco hueco, como una burla cruel de lo que el matrimonio debería significar. No había promesa de amor, no había libertad de elección, solo la imposición de un destino que no podía rechazar. Cuando llegó el momento de inclinarse, de aceptar formalmente la unión, el aire se volvió espeso. El silencio cayó sobre el salón y todos los ojos se clavaron en ella. Podía sentir el peso de esas miradas, unas exigiendo obediencia, otras rogando resistencia, aunque en silencio. Con un gesto apenas perceptible, bajó la cabeza. Ese movimiento, tan pequeño, tan simple, era la firma de su condena. Los festejos posteriores se llenaron de música y brindis. Las copas chocaban, los invitados reían, las luces iluminaban la noche. Pero en el centro de todo ese bullicio, la princesa permanecía inmóvil, como una estatua. Sonreía porque debían hacerlo, pero su sonrisa era de cristal, brillante por fuera, quebradiza por dentro. En cada carcajada ajena, escuchaba el eco de la humillación. En cada brindis veía reflejada la traición a su linaje. A lo lejos, algunos sirvientes coreanos la observaban con lágrimas contenidas. Sabían que la princesa había sido sacrificada como moneda de cambio, entregada no por amor ni por deseo, sino por la fría estrategia de un imperio que buscaba borrar hasta la última raíz de resistencia. Esa boda no unía dos familias, arrancaba a la princesa de su tierra, de su cultura, de su identidad. Al caer la noche, cuando las luces se apagaron y las risas se desvanecieron, ella se encontró sola en una habitación desconocida. Afuera, el viento golpeaba suavemente las ventanas y en ese susurro creyó escuchar una advertencia. Has dado el primer paso hacia un camino del que no podrás regresar. En su pecho, el vacío se transformó en una certeza oscura. Su vida había dejado de pertenecerle, y lo que le esperaba sería un largo exilio del que nunca podría escapar. Así comenzó el matrimonio de la última princesa de Corea, no como una unión de corazones, sino como una cadena irrompible, un pacto sellado con la sangre de un pueblo sometido y la renuncia de una mujer que había nacido para reinar, pero fue obligada a obedecer. Parte 5. Después de la boda, la princesa fue llevada lejos, como si la arrancaran de las raíces mismas que aún la sostenían a la tierra que la vio nacer. Japón no la recibió con hostilidad abierta, sino con la frialdad distante de un país que la consideraba un objeto exótico, una reliquia decorativa de un reino que ya había dejado de existir. La enviaron a vivir en una residencia lujosa, con jardines minuciosamente cuidados y habitaciones de tatami donde todo olía a té y a madera recién pulida. Pero por más perfecta que fuera la arquitectura, por más impecable que resultara la cortesía de quienes la rodeaban, el aire que respiraba era el de un destierro silencioso. En esas nuevas estancias, su vida se volvió un teatro continuo. Al salir debía sonreír, mostrarse agradecida por el honor de vivir bajo la protección del imperio. Debía asistir a recepciones,
aprender protocolos japoneses, adoptar costumbres que le eran extrañas. Los invitados la miraban con una curiosidad distante, como si fuera un animal raro en exhibición, un recuerdo vivo de la Corea absorbida por la expansión imperial. Nadie la llamaba princesa con la reverencia de antaño. Ahora, su título era más un adorno vacío que una dignidad verdadera. El idioma mismo se volvió una barrera dolorosa. La obligaban a hablar japonés en actos públicos, a escribir con trazos ajenos a su mano. Cada palabra que salía de su boca se le antojaba un acto de traición contra sí misma, contra sus ancestros, contra el eco de su pueblo. En su interior se aferraba al coreano como a un tesoro prohibido, repitiendo en secreto palabras y frases que le recordaban quién era. Pero aquel tesoro debía ocultarlo con celo, pues sabía que hasta los muros parecían escuchar. Su nuevo esposo, siempre distante, apenas cruzaba con ella las palabras necesarias. No había cariño en su mirada, solo un respeto frío, como si la viera como una obligación que debía cumplir. En las noches compartidas, el silencio era más profundo que en cualquier celda, y la princesa comprendía que no había encontrado un compañero, sino un guardián más de su prisión dorada. Esa soledad acompañada era, quizá, la más cruel de todas. En las calles de Tokio, cuando se le permitía recorrerlas escoltada, los ojos de la gente la seguían con una mezcla de indiferencia y extrañeza. Para muchos, no era más que un símbolo importado, una pieza de ajedrez usada para mostrar el triunfo japonés sobre Corea. Nadie la llamaba por su nombre, nadie la trataba como a una persona. La última princesa era, allí, un fantasma que caminaba entre multitudes que no veían su dolor. La nostalgia comenzó a corroerla. Por las noches recordaba los patios de su palacio en Seúl, las montañas azules que rodeaban la ciudad, el murmullo de su lengua en los labios de sirvientas y nodrizas. Ahora, esos recuerdos eran como espejismos que se le escapaban entre los dedos. El Japón que la rodeaba podía ofrecerle esplendor, pero nunca podría darle lo que había perdido: la pertenencia, la raíz, la sensación de hogar. Y sin embargo, incluso en ese exilio impuesto, algo en su interior se resistía a morir. En las sombras de su residencia, guardaba pequeños rituales secretos, murmuraba canciones prohibidas, escribía caracteres coreanos en papeles que luego quemaba para no dejar evidencia, acariciaba una pieza de tela heredada de su madre, como si contuviera toda la historia de su pueblo. Cada gesto era diminuto, casi invisible, pero para ella significaba mantener viva una llama que otros querían apagar. El exilio no era solo geográfico, era un desarraigo del alma. Ella caminaba por los jardines japoneses con la sensación de estar en una realidad que no le pertenecía, en un lugar donde todo brillaba, pero nada tenía calor. Y mientras los días se repetían con una monotonía implacable, la princesa comenzó a comprender que su vida sería una larga condena de apariencias, un teatro en el que debía interpretar eternamente un papel que no había elegido. Así, la última princesa de Corea se convirtió en extranjera, no solo en tierras ajenas, sino también dentro de sí misma. Un espectro de un reino desaparecido, prisionera de un exilio que la obligaba a vivir, cada día, la amarga certeza de que incluso en la abundancia, la soledad puede ser más cruel que la pobreza. Y con cada amanecer en aquella tierra extraña, la herida de la distancia se hacía más profunda, anunciando que lo peor aún estaba por venir. Parte 6. El palacio japonés en el que vivía la princesa estaba hecho de muros silenciosos, de pasillos interminables
en los que el eco de los pasos parecía nunca apagarse. Al principio, creyó que era simplemente la frialdad de una arquitectura desconocida, pero pronto comenzó a sospechar que aquellos ecos eran más que sonido. Eran susurros ocultos, conversaciones que nunca lograba entender del todo, sombras que se deslizaban entre los corredores como fantasmas invisibles. Por las noches, cuando todos parecían dormir, despertaba con la sensación de que alguien había pasado frente a su puerta. El roce de una tela, un murmullo apagado, un crujido leve del tatami. Siempre había algo que le impedía descansar por completo. Los sirvientes eran atentos, demasiado atentos, y aunque se inclinaban con respeto, en sus ojos había un brillo extraño, como si obedecieran a dos amos, el visible y otro oculto. La princesa pronto comprendió que cada palabra que pronunciaba era escuchada, registrada, quizás incluso distorsionada para ser usada en su contra. Comenzó a notar detalles que le helaban la sangre. A veces, lo que decía en privado aparecía deformado en rumores que llegaban de regreso a sus oídos. Otras veces, recibía visitas inesperadas de funcionarios que, con tono amable, le sugerían evitar ciertos temas de conversación. ¿Cómo podían saber lo que ella había dicho a solas en su propia habitación? La respuesta era clara. No había soledad real, no había intimidad. Los muros tenían oídos, y el aire estaba cargado de ojos invisibles. Las cartas que escribía a su familia en Corea eran revisadas, selladas, abiertas de nuevo, alteradas quizás antes de llegar a destino. Había aprendido a reconocer el leve desgarro en los sobres, la huella apenas perceptible de dedos extraños en el papel. Nunca podía estar segura de que sus palabras llegaran intactas, y por eso comenzó a escribir en clave, mezclando recuerdos con frases veladas, como si fueran parte de un sueño. Aún así, la sensación de que alguien descifraba cada línea la perseguía con la insistencia de una sombra. El silencio de los muros se volvió una compañía siniestra. A veces, en la penumbra de la madrugada, le parecía escuchar voces que no provenían de nadie visible. Murmullos en japonés, discusiones apagadas, nombres mencionados rápidamente. Intentaba convencerse de que eran imaginaciones de su mente fatigada, pero el miedo era demasiado real. Había noches en las que encendía una lámpara y recorría la habitación solo para comprobar que estaba vacía, aunque el aire seguía cargado de algo que no lograba nombrar. La paranoia comenzó a crecer en su interior. Cada gesto que hacía era observado, cada palabra meditada antes de ser pronunciada. Ya no confiaba en nadie, ni en los sirvientes, ni en los guardias, ni siquiera en los médicos que la visitaban con sonrisas forzadas. Sospechaba que incluso su esposo formaba parte de aquel círculo de vigilancia, un guardián más de la prisión invisible en la que estaba atrapada. Y en esa soledad envenenada, la princesa empezó a hablar consigo misma en voz baja, como si el único espacio seguro que quedara fuera dentro de su propia mente. Había aprendido a leer en los silencios más que en las palabras. Cuando alguien callaba demasiado, entendía que ocultaba información. Cuando alguien hablaba con exceso de cortesía, comprendía que buscaba arrancarle algún secreto. Y cuando el palacio parecía demasiado tranquilo, sabía que se estaba tejiendo una conspiración en algún lugar fuera de su vista. Vivía en un estado de alerta constante, como un animal que percibe al depredador acechando en la oscuridad. El ambiente la sofocaba. Cada día era más consciente de que su vida no le pertenecía, de que era observada como un experimento, una prisionera disfrazada de dama. Y en las noches más largas,
Cuando el viento golpeaba las ventanas y los ecos recorrían los pasillos vacíos, la princesa se preguntaba si realmente estaba sola en aquel lugar, o si las sombras que sentía eran presencias que nunca podría ver con los ojos, pero que siempre estarían allí, susurrándole que el peligro nunca dormía. Así, en medio del silencio cargado de intrigas, la princesa empezó a desmoronarse lentamente, atrapada entre los muros que no solo contenían su cuerpo, sino también su mente, envolviéndola en un laberinto de sospechas y voces invisibles del que no había salida posible. Parte 7. Fue en esos pasillos de silencio y murmullos donde la princesa descubrió que la traición no provenía únicamente de sus guardianes japoneses, sino también de aquellos que compartían su sangre. Durante mucho tiempo había intentado creer que su familia, aunque debilitada, permanecía unida en la desgracia, pero poco a poco la verdad se le reveló como un veneno lento. Miembros de su propia estirpe habían aceptado sobornos, cargos honoríficos y favores a cambio de inclinarse ante el imperio que los había reducido a sombras. Primero llegaron rumores discretos, casi imperceptibles, llevados por labios temblorosos de sirvientes que no podían callar lo que habían visto. Un tío, otrora defensor de la tradición, se había convertido en consejero complaciente de los japoneses. Un primo había aceptado un matrimonio arreglado con una familia de burócratas para asegurar privilegios. Y lo peor, algunos de los suyos, los que llevaban el mismo apellido real, habían comenzado a hablar en público de la necesidad de olvidar el pasado coreano y abrazar una nueva identidad bajo el sol naciente. Para la princesa, aquellas revelaciones fueron como cuchilladas invisibles. Cada noche repasaba los rostros de sus parientes y se preguntaba quién de ellos había vendido el honor de sus ancestros. Recordaba los banquetes en los que aún se reunían, aunque cada vez menos, y cómo algunos evitaban mirarla directamente, como si sus ojos fueran un espejo en el que se reflejaba su propia deslealtad. El dolor más grande no era ser prisionera de un poder extranjero, sino darse cuenta de que el enemigo se había instalado en el corazón de su propia casa. Los japoneses eran astutos. Sabían que no era necesario destruir a toda la familia real por la fuerza. Bastaba con dividirla, fragmentarla, corromperla desde adentro. A unos les ofrecían riquezas, a otros títulos falsos, a otros la promesa de una vida cómoda en Tokio o en Kioto. Y muchos aceptaban, resignados o ambiciosos, convencidos de que resistir era inútil. Esa sumisión disfrazada de pragmatismo era, para la princesa, la más amarga de las derrotas. El recuerdo de su madre, digna incluso en el sufrimiento, le ardía en el pecho como una herida abierta. Ella había enseñado que la sangre real debía ser guardiana de la memoria del pueblo, pero ahora veía a sus parientes convertidos en piezas dóciles del enemigo. Era como si los huesos de los antepasados temblaran en sus tumbas, al ver cómo los descendientes vendían su linaje por unas monedas brillantes. A veces, en sus visitas contadas a Corea, lo confirmaba con sus propios ojos. Algunos palacios habían dejado de ser espacios de resistencia silenciosa y se habían transformado en escenarios de complacencia. Los mismos corredores donde antes se hablaba de dignidad ahora estaban poblados de risas serviles, de conversaciones en japonés, de brindis por una amistad eterna, que no era más que sumisión disfrazada de cortesía. La princesa se consumía en un dilema insoportable: amar a su familia, pero odiar sus actos. Había noches en que lloraba en silencio, no solo por ella misma, sino por la traición que corroía la esencia de su linaje.
Se preguntaba qué era más devastador, la opresión extranjera o la renuncia voluntaria de los suyos. La respuesta nunca llegaba, pero el peso de la pregunta la hundía más cada día. El miedo se mezclaba con el desprecio. Ya no sabía en quién confiar, y ese desgarro interno la volvió aún más vulnerable. No solo la vigilaban sus carceleros, también debía protegerse de los que deberían haber sido sus aliados naturales. Y en ese laberinto de lealtades rotas, la princesa comprendió que la traición más dolorosa no era la del enemigo, sino la de aquellos que llevaban la misma sangre. El eco de esa revelación la acompañaría para siempre, como un recordatorio de que la soledad verdadera no se mide en muros ni en guardias, sino en la certeza de que incluso la propia familia puede transformarse en un enemigo disfrazado de hermano. Parte 8. La princesa, consciente de que su entorno estaba lleno de espías y traidores, comenzó a buscar refugio en los pequeños gestos secretos que mantenían viva su identidad. Sabía que no podía enfrentarse abiertamente al imperio japonés, pero se negaba a ceder por completo. Así nació en su vida una resistencia íntima, clandestina, tan frágil como obstinada. Lo primero fue con sus hijos. No quería que crecieran como extraños en su propia sangre, educados únicamente bajo las costumbres que les imponían. En las noches, cuando las luces se apagaban y los corredores quedaban en penumbra, los reunía en su habitación y les susurraba canciones coreanas que recordaba de su infancia, melodías que hablaban de montañas azules, de ríos que no se detenían, de un pueblo que nunca se rendía. Cantaba en voz baja, temiendo que las paredes escucharan, pero en esos instantes se sentía libre, como si la lengua de sus ancestros la protegiera de la vigilancia que la asfixiaba. También les enseñaba palabras prohibidas. Les decía que no olvidaran cómo nombrar el cielo, el arroz, la luna en coreano. Les hablaba de los héroes de su tierra, disfrazando las historias como cuentos de hadas para que parecieran inocentes. Cada palabra era un acto de rebeldía, un desafío silencioso al enemigo que quería borrar toda huella de su identidad. Y aunque sus hijos eran pequeños, comprendían que había algo sagrado en aquellas lecciones susurradas a escondidas, algo que debían guardar en lo más profundo de su memoria. La princesa comenzó a escribir también, aunque sabía que era peligroso. En pequeños papeles ocultos entre los pliegues de su ropa, garabateaba poemas y frases en su idioma natal. A veces los escondía en grietas del tatami. A veces los quemaba lentamente, dejando que el humo llevara al cielo el testimonio de que aún resistía. Cada palabra escrita era un recordatorio para sí misma de que no podían arrancarle lo que llevaba en el corazón, aunque intentaran silenciar su voz. Su resistencia no pasó desapercibida. Había ojos invisibles en todas partes. Los sirvientes parecían más atentos de lo habitual, y más de una vez creyó escuchar pasos cerca de su puerta en los momentos en que cantaba a sus hijos. No había prueba, pero la intuición la mantenía en alerta. Sin embargo, el miedo no fue suficiente para detenerla. Sabía que si renunciaba a esos gestos, terminaría convertida en lo que ellos deseaban, un símbolo vacío, una mujer despojada de sí misma. La tensión crecía con cada día. Sus hijos, cada vez más inmersos en la educación japonesa, comenzaban a hablar con naturalidad en un idioma que no era el suyo. La princesa sentía que se le escurrían de las manos, como arena que no podía retener. Por eso se aferraba con más fuerza a sus rituales nocturnos, desesperada por mantener viva la chispa de lo que significaban. Era consciente de que libraba una batalla perdida,
pero aún así prefería perderla luchando que rendirse sin resistencia. A veces, en los momentos más oscuros, se preguntaba qué sentido tenía todo aquello. Sabía que el imperio era demasiado poderoso, que su voz no llegaría más allá de las paredes que la rodeaban. Pero también comprendía que, si dejaba de enseñar a sus hijos, si dejaba de escribir, si dejaba de cantar, entonces ellos habrían ganado por completo. Y esa idea era más insoportable que cualquier castigo. Así, en el silencio de sus noches, la princesa tejía una resistencia invisible, canciones que eran plegarias, palabras que eran semillas, gestos que eran gritos mudos contra la opresión. Cada acto la acercaba más al peligro, pero también la mantenía humana, intacta en lo más profundo. Era como encender una vela en medio de la oscuridad, frágil, temblorosa, vulnerable al más leve soplo, pero suficiente para desafiar a las tinieblas que querían devorarla. Y en ese desafío secreto, la princesa empezó a sentir la cercanía de un destino más oscuro aún. El enemigo sabía esperar, y tarde o temprano, esa llama que intentaba mantener encendida se convertiría en la excusa perfecta para apagarla a ella por completo. Parte 9. El peso de la vigilancia y la traición, sumado a los años de exilio, comenzó a desgarrar la mente de la princesa con una fuerza invisible. Lo que antes eran sospechas se transformó en tormentas internas que no le daban descanso. Durante el día fingía serenidad, mantenía la postura recta y la sonrisa discreta que esperaban de ella. Pero en las noches, cuando el silencio caía sobre la residencia, la oscuridad se convertía en un espejo cruel de su propio colapso. Al principio fueron solo insomnios, horas interminables en las que daba vueltas en su futón, incapaz de cerrar los ojos, mientras escuchaba el crujir de la madera, como si la casa respirara a escondidas. Después llegaron las voces, tenues, casi imperceptibles, susurros que parecían salir de los muros o del viento que rozaba las ventanas. Eran murmullos que se confundían con sus propios pensamientos, frases sueltas en japonés o en coreano que le decían lo que temía. Te observan, te juzgan, ya no eres nadie. La princesa trataba de resistir, de convencerse de que eran ilusiones provocadas por el encierro, pero el miedo se apoderaba de ella con cada nuevo episodio. A veces, en medio de un banquete, sentía que las miradas de todos se clavaban en su piel como agujas invisibles. Escuchaba risas que no parecían dirigidas a nada concreto, y estaba convencida de que se burlaban de ella, de su impotencia, de su fragilidad. El mundo se convertía en una escena deformada, y cada gesto ajeno parecía esconder un veneno secreto. El cuerpo comenzó a reflejar lo que sufría la mente. Adelgazó con rapidez, perdió el brillo en los ojos, y su rostro, alguna vez símbolo de dignidad regia, se volvió pálido y quebradizo como porcelana antigua. Los médicos japoneses acudieron con diagnósticos fríos. Decían que estaba enferma de los nervios, que sufría de una debilidad femenina que la hacía inestable. Pero la princesa sabía que aquello no era un simple mal físico, sino el resultado de años de aislamiento, de traiciones y de humillaciones que habían horadado su espíritu hasta dejarlo al borde del abismo. La paranoia la consumía. Llegó a desconfiar incluso de sus hijos, temiendo que repitieran palabras escuchadas en casa a oídos que no debían. Había noches en que los abrazaba con desesperación, como si quisiera retenerlos para siempre, y otras en que los apartaba con brusquedad, temiendo que pudieran ser utilizados contra ella.
Esa oscilación entre amor y miedo la desgastaba más que cualquier cadena visible. En los pasillos, su andar se volvió errático. Caminaba con pasos rápidos, se detenía de golpe, miraba hacia atrás como si alguien la siguiera, aunque no hubiera nadie. A veces se encerraba en su habitación durante días, negándose a salir, convencida de que afuera la esperaban ojos hostiles y oídos dispuestos a delatarla. Los sirvientes comentaban en voz baja que la princesa hablaba sola, que recitaba poemas en la penumbra, que lloraba frente a los retratos de sus ancestros como si esperara respuestas que nunca llegaban. El imperio aprovechó su fragilidad. Aquello que había sido un símbolo de resistencia silenciosa fue declarado oficialmente como un trastorno. Médicos y funcionarios repetían las mismas palabras. Está enferma, necesita cuidado, no está en condiciones de decidir por sí misma. Lo que para ella era la consecuencia del tormento impuesto, para ellos era la prueba perfecta de que podían apartarla, neutralizarla sin necesidad de violencia visible. La princesa lo comprendió demasiado tarde. Sabía que la estaban empujando hacia un abismo del que no habría retorno, y en su interior comenzó a crecer un terror aún más devastador que el encierro, la certeza de que su propia mente, aquella fortaleza en la que se había refugiado durante años, ya no le pertenecía. Sentía que se quebraba lentamente, como un cristal sometido a una presión constante, hasta que bastaría un mínimo golpe para hacerlo estallar en fragmentos irreparables. Cada noche, antes de dormir, repetía para sí las mismas frases, como si fueran un conjuro para no perderse del todo. «Soy coreana, soy hija de Joseon, mi sangre no se rinde». Pero esas palabras, que alguna vez le dieron fuerza, comenzaban a sonar huecas en sus labios. La oscuridad que la rodeaba era más fuerte, y la sombra del colapso avanzaba con una lentitud implacable, como un veneno que no necesita prisa para cumplir su propósito. Así, atrapada entre la vigilancia externa y la ruina interna, la princesa caminaba hacia un destino inevitable, el de convertirse en prisionera no solo de un imperio, sino también de su propia mente desgarrada. Parte 10. El encierro final llegó sin estruendo, sin cadenas visibles, sin guardias que irrumpieran en su habitación con violencia. Fue un proceso lento, casi ceremonial, como si el imperio quisiera dar la impresión de que no castigaba, sino que cuidaba. Los médicos se presentaron con voces suaves, con sonrisas calculadas, asegurando que todo era por su bienestar, que lo único que deseaban era protegerla de sí misma. Pero la princesa comprendió en el mismo instante en que escuchó esas palabras que ya no volvería a ser libre. La llevaron a un hospital psiquiátrico, un edificio de muros altos y ventanas con barrotes delgados, camuflados tras cortinas de lino para que parecieran menos crueles. Decían que allí estaría segura, que recibiría tratamiento, que podría descansar de las tensiones que la atormentaban. La realidad, sin embargo, era muy distinta. El hospital era un limbo donde las voces de los pacientes se confundían con los pasos de los vigilantes, un lugar donde los gritos eran silenciados con fármacos y donde el tiempo se disolvía en una rutina asfixiante. Allí, la princesa dejó de ser reconocida como tal. No había títulos, no había reverencias, no había memoria de su linaje. Para los médicos era solo un expediente, un caso clínico descrito con frialdad en papeles amarillentos. Trastorno nervioso, inestabilidad emocional, delirios ocasionales. Para las enfermeras,
Era una paciente más a la que había que vigilar, alimentar, sedar cuando resultaba necesario. El brillo de su nombre, que alguna vez iluminó palacios, se redujo a un número escrito en la puerta de una habitación estéril. Los días eran todos iguales. Amanecer con el sonido de llaves girando en las cerraduras, recibir una bandeja con comida insípida, escuchar el eco de pasos, recorriendo los pasillos interminables. La princesa se miraba en los espejos empañados y apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Pálida, delgada, con los ojos hundidos y el cabello enmarañado. El esplendor de su juventud había desaparecido, reemplazado por una fragilidad espectral que la hacía parecer más un fantasma que un ser vivo. A veces, intentaba mantener viva la memoria de lo que había sido. Susurraba en coreano frases que los demás no comprendían. Escribía con el dedo sobre la superficie del tatami palabras invisibles que desaparecían al instante. En ocasiones, recitaba en voz baja los nombres de los reyes de la dinastía Joseon, como si enumerarlos fuera una plegaria capaz de salvarla del olvido. Pero cada día, la sensación de estar borrándose a sí misma era más fuerte, como si el hospital se alimentara lentamente de su identidad. El ambiente estaba impregnado de un silencio pesado, interrumpido a veces por los lamentos de otros internos. Aquellos gritos le recordaban su propia desesperación, aunque ella rara vez alzaba la voz. Su resistencia se había transformado en una quietud amarga, en una mirada perdida que ya no esperaba salvación. Había comprendido que el mundo exterior no la recordaba, que su pueblo había seguido adelante sin ella, y que su nombre se desvanecía como un eco apagado por la distancia. Los médicos japoneses hablaban de progreso, de ciencia, de la necesidad de modernizar la mente enferma. Pero en la práctica, lo único que lograban era adormecer su espíritu. Le administraban medicamentos que la sumían en una niebla constante, robándole la claridad de los pensamientos y hundiéndola en un estado de apatía creciente. Cada dosis era un paso más hacia la desaparición de lo que la había hecho resistir, un borrado lento y meticuloso de la mujer que alguna vez fue princesa. El hospital no era un refugio, era una tumba en vida. La princesa caminaba por los pasillos como una sombra, sin rumbo, sin propósito, con la sensación de que cada día que pasaba se alejaba un poco más de sí misma. Allí, entre paredes blancas y relojes que parecían no avanzar, se convirtió en un fantasma viviente, una figura rota que respiraba, sí, pero que ya no pertenecía a ningún lugar ni a ningún tiempo. Así se cumplía la última etapa de la traición. No bastaba con arrebatarle el reino, no bastaba con desterrarla de su tierra, no bastaba con humillarla en matrimonio y rodearla de lujos vacíos. Había que reducirla a nada, transformarla en un recuerdo borroso, en una voz apagada por diagnósticos y medicamentos. Y en aquel hospital, donde la luz entraba débil por las ventanas enrejadas, la princesa comprendió que había dejado de ser dueña, incluso de su propia memoria. Parte 11. Pasaron los años como pasan las estaciones que nadie observa, silenciosas, indiferentes. En el hospital su vida se consumía entre rutinas mecánicas, hasta que un día, ya anciana, le anunciaron que podría regresar a Corea. El imperio japonés había caído y el mundo había cambiado. Pero para ella la noticia no llegó como una victoria, sino como un eco lejano de algo que ya no podía tocar. El regreso no era un viaje hacia el hogar, sino hacia un territorio extraño, porque el hogar, tal como lo recordaba, había dejado de existir.
Cuando el barco se aproximó a la costa, la princesa sintió un estremecimiento que mezclaba ansiedad y vacío. Allí estaban las montañas, los ríos, los paisajes que en su memoria habían vivido como fantasmas luminosos. Y, sin embargo, al poner pie en tierra, supo al instante que todo había cambiado. El idioma seguía siendo el suyo, pero sonaba distinto en las calles, cargado de voces nuevas que no conocían su rostro. La gente pasaba a su lado sin detenerse, sin inclinar la cabeza, sin reconocer en aquella figura debilitada a la mujer que alguna vez había llevado en la frente la corona de un linaje antiguo. El palacio de Changdeokgung, que en su niñez había sido escenario de su encierro, estaba abierto al público como un lugar histórico, un museo de lo que ya no era. Caminó entre los muros familiares y sintió que cada piedra la miraba con piedad, como si el edificio mismo supiera que ella había regresado demasiado tarde. Allí donde antes había escuchado los susurros de los cortesanos, ahora solo se oían los pasos de visitantes curiosos, turistas que contemplaban el pasado como una pieza de exhibición. Nadie se detenía a pensar en la mujer que caminaba en silencio, arrastrando la sombra de lo que alguna vez significó. La princesa, que había soñado tantas veces con regresar, descubrió que el regreso no le ofrecía consuelo, sino una herida más. Corea ya no era el país que había dejado. La modernidad lo había transformado. Las calles estaban llenas de luces y ruido, y el recuerdo de la dinastía Joseon apenas vivía en los libros de historia. Su nombre se mencionaba en voz baja, no con reverencia, sino con un tono melancólico, como si perteneciera a una tragedia lejana que ya no tocaba la vida cotidiana del pueblo. Algunos la miraban con compasión, como si fuera un espectro arrastrado desde otro siglo. Otros, con indiferencia, sin comprender la magnitud de su desgracia. Y ella, en medio de esas miradas, se sentía extranjera en su propia tierra. Las calles que recorrió en su infancia eran irreconocibles. Las costumbres habían cambiado. Los rostros eran distintos. El tiempo la había convertido en una visitante, no en una heredera. En las noches, en el silencio de su estancia, lloraba sin lágrimas. No lloraba por la pérdida de títulos, ni por la falta de riquezas, sino porque ya no quedaba nada que la uniera de verdad a lo que había sido. Su familia estaba dispersa, muchos de sus parientes habían muerto, y los que quedaban eran sombras distantes, incapaces de compartir su dolor. Se preguntaba si acaso había valido la pena resistir en secreto, si aquellas canciones susurradas, aquellas palabras guardadas con tanto cuidado, tenían aún algún sentido en un país que había aprendido a seguir adelante sin ella. El regreso se convirtió en un exilio distinto. Ya no era prisionera de un imperio extranjero, pero era prisionera del tiempo, del olvido, de la indiferencia de un pueblo que la veía como un recuerdo melancólico más que como un símbolo vivo. En sus últimos años caminaba lentamente por los jardines de su infancia, ahora abiertos al público, y se sentaba a observar a los visitantes que reían, que se sacaban fotografías, que pasaban junto a ella sin sospechar que la última princesa de Corea estaba allí, respirando aún, pero convertida en una sombra transparente. Así transcurrió su regreso imposible, no como una liberación, sino como la confirmación de que incluso el retorno puede ser otra forma de desarraigo, un recordatorio de que a veces el hogar se pierde para siempre, aunque las piedras sigan en su lugar. Parte 12. La figura de la princesa, envejecida y frágil, se desdibujaba con cada amanecer. Ya no quedaban coronas ni cortesanos,
Ya no había tronos ni palacios que la protegieran. Solo quedaba ella, un cuerpo debilitado y un nombre que se mencionaba en voz baja, como un eco incómodo de un pasado que muchos preferían enterrar. Y, sin embargo, su vida se convirtió en un símbolo silencioso, una advertencia que respiraba más allá de su propia existencia. A menudo se sentaba en los jardines del antiguo palacio y miraba las hojas caer, las observaba flotar, descender suavemente hacia el suelo, y en cada hoja veía reflejada su propia historia. Un desprendimiento lento, inevitable, de un árbol que alguna vez fue fuerte, pero que el tiempo había dejado desnudo. Era consciente de que su vida estaba llegando a su fin, pero lo que más la atormentaba no era la muerte, sino el olvido. Sentía que el mundo se había apresurado a seguir adelante, que su dolor no era más que una página desgastada en los libros de historia. Los visitantes que recorrían el palacio pasaban junto a ella sin detenerse. Nadie sabía que aquella anciana, sentada bajo la sombra de los árboles, había sido hija de un linaje real. Nadie sospechaba que en sus ojos opacos aún ardían recuerdos de canciones prohibidas, de noches de resistencia, de traiciones que habían desgarrado su alma. Ella era invisible en la tierra que había soñado recuperar, y en esa invisibilidad se consumía la tragedia de su destino. El eco de las traiciones familiares la perseguía todavía. Recordaba los rostros de aquellos que habían preferido inclinarse ante el poder extranjero, y se preguntaba si acaso habían dormido tranquilos en sus camas doradas. Recordaba también los susurros de los sirvientes, los pasos en los pasillos del exilio, los médicos que la habían declarado enferma para justificar su encierro. Todos aquellos fantasmas la rodeaban como un cortejo silencioso, recordándole que la traición más profunda no siempre viene con una espada, sino con un silencio, con una firma, con una sonrisa hipócrita. El pueblo, ajeno a su sufrimiento, había levantado nuevas esperanzas, nuevas luchas. Ella comprendía que esa era la naturaleza de la historia: avanzar, olvidar, enterrar lo que incomoda. Pero al mismo tiempo, sabía que olvidar era un peligro mortal. Porque si su vida, marcada por el desarraigo, la humillación y el borrado de la identidad, se desvanecía sin dejar lección, entonces el sacrificio habría sido en vano. Por eso, en sus últimos días, se aferraba a un pensamiento oscuro pero necesario. Su existencia no debía ser recordada como un cuento de hadas roto, sino como una advertencia. La advertencia de que un pueblo que renuncia a su memoria se entrega a la repetición de su tragedia. La advertencia de que el poder, cuando se adorna de falsos lujos y promesas, puede devorar hasta las raíces más profundas de una nación. Y la advertencia de que incluso los corazones más nobles pueden ser quebrados si se les